Ya está aquí, ya se ha publicado la carta anual de Warren Buffett a sus accionistas, junto con los resultados de Berkshire Hathaway. En este resumen y análisis de Wall Street te traigo todas las claves que ha dado Warren Buffett para este 2025 y todas las lecciones que debemos conocer los inversores. De hecho, te recomiendo su lectura. Tanto es así que te dejo una versión que he traducido al español abajo en la descripción. No sé si lo pondré en un link de Dropbox o lo que sea, para que la puedas descargar y leer tranquilamente. Pero como sé que algunos me diréis, joder, Javier, ya que estás aquí, resúmemelo más rápido y así lo veo mientras estoy en el gimnasio, caminando, lo que sea, pues tranquilo, que ese es mi trabajo, aquí estoy, por ello te pido un buen apoyo, pero aquí estoy para resumirte los puntos más importantes o los que por lo menos considero yo. Y también vamos a ver muchas otras cosas, porque el viernes se publicó el PMI de servicios en Estados Unidos, que un poco chof, así que vamos a comentar qué es lo que está pasando ahí. También el dólar index, que sigue bajando esta semana, y también tenemos que hablar de lo que está pasando con el yen, que se está revalorizando a medida que la inflación ha vuelto a incrementar en Japón. Y por supuesto vamos a hablar de los datos de vivienda, que están siendo, la verdad, bastante lamentables esta última semana en Estados Unidos. Pero bueno, sea lo que sea, todos los viernes pasa lo mismo. Llegamos al máximo, todos contentos, parece que va a romper el índice, por fin una consolidación desde noviembre, empieza la nueva extensión y ¡pum! Llega el viernes y se va para abajo otra vez. Seguimos en esa caja lateralizando y como vemos este viernes ha sido un rechazo bastante feo en la zona de máximos. Carson Research de hecho ha dicho, oye, ¿qué está pasando los viernes? Que hasta voy a sacar una estadística para medirlo y es que el 86% de todos los viernes del año 2025 están siendo negativos. Así que como veis el viernes no es un buen día para ver mucho la bolsa. Es un buen día para irte al gimnasio, descansar y ya vuelves el martes. El martes que es cuando están siendo mejores. Martes, miércoles y jueves un poquito mejor. Lunes y viernes están siendo días feos. También es algo normal, veíamos a principio de mes que la segunda mitad de febrero estacionalmente suele ser débil. Es decir, de media suelen tener caídas desde el día 15 hasta el último día de febrero. Luego lo vamos a comentar de todas formas porque antes tenemos que hablar del oráculo de Omaha, que tiene una rentabilidad desde 1965 superior a los 5 millones en términos porcentuales, a los 5 millones y medio en términos porcentuales, lo que viene a ser un 19,9% anual. Es una barbaridad. Vaya maestro, vaya locura lo que ha conseguido Warren Buffett. Vamos, digno de aplausos y de quitarse el sombrero. Y como veis, 2024 que volvió a batir al índice. 25,5 con respecto a 25% el S&P 500 incorporando los dividendos. Así que vamos a ver qué es lo que está diciendo, porque qué es lo que le preocupa a los inversores. Bueno, hace una semana os traía los 13Fs. Los 13Fs, como sabéis, son ese documento que hay que presentar cuando gestionas más de 100 millones en Estados Unidos y donde muestras las posiciones que tienes en Estados Unidos y los cambios que has realizado en el último trimestre. Bueno, en el de Berkshire y de Buffett podíamos ver ciertos movimientos. Podíamos ver que en el cuarto trimestre de 2024 había vendido financieras, se había quitado pues los dos ETFs que tenía del S&P 500, pero que como sabéis eran del peso del 0,01%, y ya estaba todo el mundo diciendo, Buffett vende el SP, pero es que tampoco es que tuviese un gran peso en el S&P 500. Y luego veíamos que había comprado, había añadido más en Domino's, en Pool, o incluso había abierto nueva compra en Constellation Brands, también añadiendo, por ejemplo, en Oxy, Occidental Petroleum. Así, sobre todo reducía peso en banca, era un poco la tendencia que veíamos. Tampoco reducía más en Apple, que era la que venía reduciendo fuertemente en los últimos trimestres, ¿no? Así que este trimestre, estos resultados anuales, ¿qué nos muestran? Pues nos muestran más cosas, porque el 13F solo se centra en acciones que están en Estados Unidos y listadas en bolsa en Estados Unidos. Entonces, no podemos ver ni listadas en otras bolsas, ni tampoco las que no están listadas. Y como sabéis, Berkshire tiene mucho más negocio detrás. Tiene las aseguradoras, tiene holdings, tiene también acciones en Japón, que vamos a comentar también la jugada que está haciendo Warren Buffett desde 2019 en Japón. Así que todo eso hay que comentarlo. Bueno, como sabéis, lo que más preocupa a la gente es el efectivo. Y lo ven además mal, porque los medios de comunicación sacan el efectivo de Buffett, de Berkshire, y dicen, mirad, ¿cuánto efectivo? Efectivamente, tiene mucho efectivo, pero en términos absolutos no lo puedes medir. Es decir, un medio de comunicación hace mal su trabajo cuando mide en términos absolutos un gráfico en el efectivo que tiene Buffett. Siempre va a tener más efectivo, porque Berkshire cada vez es más grande. Es normal que la posición de efectivo sea también cada vez más grande. Entonces, siempre que medimos el efectivo, tenemos que hacerlo en términos relativos. Aún así, en términos relativos, también está alto, ¿vale? Está alrededor del 26-27% casi. ¿Y esto dónde lo sacamos? Pues vamos al balance anual de Berkshire y vemos que las dos líneas, efectivo y equivalentes, y letras del tesoro. Letras del tesoro es deuda a corto plazo estadounidense, vencimiento inferior a 12 meses, que es casi como efectivo porque es muy líquido, lo pueden vender en cualquier momento o incluso utilizar como colateral
para financiarse. Entonces, si sumamos las dos posiciones, pues tiene unos 330.000 millones en efectivo, lo cual es bastante en términos relativos, como veis, un 27%, lo cual es un máximo. Claro, la gente ya se está un poco agobiando, porque ¿por qué Buffett tiene tanto dinero? Y sobre todo, ¿por qué no está recomprando sus propias acciones si tiene tanto dinero? Interesante esto, porque poco se ha comentado que en el último trimestre, en los 2 últimos trimestres, no ha habido ninguna recompra de acciones de Berkshire. Como veis, de hecho, en sus resultados dicen, siempre que Warren Buffett, el chairman de Berkshire, crea que el precio de recompra está por debajo del valor intrínseco, podría recomprar acciones. Por lo tanto, lo que nos están dejando claro es que no creen que la acción esté por debajo de valor intrínseco, que está por encima del valor intrínseco y por eso no recompran. De hecho, fijaros en el gráfico de abajo, donde podemos ver los últimos 12 meses acumulado de lo que se ha recomprado en millones de dólares. Y como vemos, pues se ha reducido mucho en el último año, ¿no? Si miramos 12 meses atrás, pues como vemos está reduciéndose drásticamente la recompra, que incrementó mucho en 2020 y principios de 2021, justo cuando hubo la gran caída por la pandemia y por tanto, pues Buffett aprovecharía para recomprar bastantes acciones. Manda un mensaje de calma a sus accionistas. Dice, nuestra gran mayoría del dinero sigue en acciones y así seguirá siendo. Berkshire nunca preferirá un activo monetario por encima de un buen negocio. Esto es muy importante. Y luego, de hecho, ha metido una puya pues cómo se está comportando a nivel fiscal Estados Unidos, que es algo muy común a nivel global, esa irresponsabilidad fiscal que está teniendo. Luego vamos a ver qué detallitos ha dejado en la carta sobre esto. Pero es importante esto que comenta, porque sí que es verdad que se ha hablado mucho de cómo las posesión de acciones listadas de Berkshire ha reducido drásticamente, y de hecho lo dice, sí, nuestra posición de acciones listadas en bolsa, es decir, públicas, ha bajado de 354.000 millones a 272.000 millones. Sin embargo, nuestras posiciones en acciones que no están listadas, es decir, que no son públicas, que no están en bolsa, pues ha incrementado. Esto me ha parecido bastante interesante, pese a que ha batido al SP500, el 53% de sus negocios operativos reportaron una caída en beneficios. Sin embargo, destaca que les ha ayudado mucho pues esa ganancia que han obtenido por la inversión en letras del tesoro, esas ganancias de intereses, y también las ganancias en la parte del negocio de aseguradoras. Por ejemplo, destaca las ganancias en Geico. Y una parte de la carta también específicamente se refiere a Japón. Aquí esta parte también me ha parecido bastante interesante. De hecho, el subtítulo es Berkshire incrementa sus inversiones en Japón, y habla de que en 2019 empezaron a comprar 6 grandes empresas que son conglomerados o holdings en Japón, que son ordenados alfabéticamente Itochu, Marubeni, Mitsubishi, que tiene la parte de motors, como sabréis, Mitsu y Sumitomo. Creo que Itochu no sé si es de textil, pero Mitsu y Sumitomo creo que son de gestión de activos. Y dice que todas estas empresas le han generado buenos retornos. De hecho, dice que a su cartera de acciones de Berkshire en Japón ha incrementado en dólares de 13,8 mil millones de valor a 23,5 mil millones. Además, destaca que le está gustando mucho la forma de operar de estos negocios. Y fijaros lo que comenta, espero que Greg, que será su sucesor, y que de hecho también da un poco de pena la carta porque al principio empieza como diciendo, esta será posiblemente una de mis últimas cartas porque dentro de poco Greg será quien las escriba, ¿no? Da un poco de pena porque, bueno, pues tiene ya 96 años, ¿no? Y por eso lo dice. Pero dice, espero que Greg y sus eventuales sucesores, ya incluso no habla de su sucesor, sino de los sucesores de su sucesor, dice, mantengan estos holdings en Japón por varias décadas. O sea que está literalmente emocionado con estas 6 posiciones, estos 6 grandes holdings en Japón, que de hecho también tienen exposición mundial, ¿vale? Son grandes holdings con exposición internacional, pero le están gustando mucho. De hecho, hablando de la estrategia tan buena que hizo Buffett, fijaros abajo lo que dice. Me gustan las matemáticas actuales de nuestra balanceada estrategia de yenes. Dice, mientras escribo esto, nuestro dividendo anual de esas inversiones japonesas en 2025 será de 812 millones de dólares. Y el coste de nuestra deuda, porque se endeudaron en yenes, creo que fue emitiendo deuda, emitieron deuda en yenes y les cuesta el interés de este coste de la deuda es de 135 millones al año. Y solo los 6 holdings le proporcionan 812 millones en dividendos. Entonces, fijaros la ganancia, el diferencial, una muy buena jugada en cuanto a gestión de capital, ¿no? Entonces, me ha gustado comentároslo y de hecho vuelve a recalcar con el tiempo
espero que la posesión de Versailles en estas 5 posiciones, estaba diciendo todo el rato 6, pero son 5, perdonad, incremente. Así que parece ser que también siguen manteniendo un foco interesante hacia estas 5 posiciones en Japón. En esta carta, Buffett también ha hecho mención al tema de cuántos impuestos ha pagado este año. Y es curioso porque dice esto, fijaros, dice, los grandes números son difíciles de visualizar, pero en el último año han pagado 26,8 mil millones de dólares en conceptos de impuestos. Y dice, si Versailles hubiese enviado al Tesoro un cheque de $1 millón cada 20 minutos durante todo el año 2024, visualiza 366 días y noches, aún así no hubiesen cubierto la cifra que han pagado de impuestos, ¿no? Tendrían que haberse ido hasta finales de casi de enero, ¿no? Así que, bueno, pues para que veáis la gran cantidad y magnitud, lo dice un poco como orgulloso también de la gran cantidad de impuestos que han pagado este año, pero también fijaros que mete una pullita hacia el tío Sam, hacia la irresponsabilidad fiscal, y esto me ha gustado mucho porque se puede leer entre líneas de por qué no le gustan los bonos, los cupones, los bonos más a largo plazo que ofrecen un cupón fijo, porque dice que no te protege frente a la erosión de la moneda, ¿no? De la divisa. Y dice de hecho una frase importante que tenéis ahí que dice: el valor del papel moneda puede evaporarse si prevalece la locura fiscal. En algunos países esto se ha vuelto habitual y en Estados Unidos se ha acercado bastante. Así que como veis, pues importante esa lección que manda de que dice, ojo, cuidado, responsabilidad fiscal, porque se está notando esa pérdida del valor del dinero. Y por eso no le gustan los activos de deuda a más largo plazo, sino que por ello tiene letras del tesoro a máximo 12 meses. Dice de todas formas, negocios, igual que los individuos, tienen talentos y siempre van a encontrar una forma de lidiar contra esta inestabilidad monetaria, siempre y cuando sus servicios o bienes estén demandados por el país. Es por eso que me he fiado siempre toda mi vida de tener acciones. Y en efecto, he dependido del éxito de los negocios estadounidenses y así lo seguiré haciendo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que frente a esta erosión del dinero y irresponsabilidad fiscal, lo que está diciendo Buffett es la mejor forma de protegerse son los buenos negocios, porque los empresarios y las personas siempre encontrarán una forma, esa capacidad, esa creatividad emprendedora, encontrarán una forma, ¿no? Schumpeter hacía referencia un poco a todo eso, encontrarán una forma de conseguir sobrevivir a ella, es decir, de generar valor. Y por ende, una forma de generar patrimonio y mantener tu patrimonio es en estos buenos negocios con gente que tenga siempre esos talentos para poder operar, crear negocio, generar beneficio. Y luego también le recalca, le dice gracias otra vez al tío Sam por haberle proporcionado todo lo que ha proporcionado a Estados Unidos a sus ciudadanos. Dice que espera que sus nietos y demás pues sigan haciendo los pagos de impuestos que él ha hecho, pero aún así le dice gástalo con cuidado. Es decir, vuelve a recalcar esta posición. Ten cuidado y protege a los que no por su culpa tienen menos, ¿no? Les ha costado más sobrevivir, ¿no? Y que necesitan ser tratados mejor. Y nunca olvides que debemos mantener una divisa estable y que eso requiere tanto sabiduría como vigilancia por tu parte. Es decir, le llama al tío Sam a tener cierta precaución, responsabilidad fiscal. Así que muy interesantes estas dos líneas que destacan un poco el momento en el que nos encontramos, ¿no? Algo que ya sabéis y que siempre hemos comentado. Hay más partes interesantes de la carta. La primera, de hecho, una mención especial a Pete Ligel, que falleció el año pasado, a finales del año pasado, y quien ha sido su compañero desde que adquirió la empresa Forest River. Así que por si queréis leerla, esa mención especial. También dice algunos atributos de cuando busca un CEO, de cuando busca contratar gente, que es lo que busca, muy interesante también. Y por supuesto luego habla también del negocio de las aseguradoras, porque la tesis de las aseguradoras y cómo funcionan y cómo cubren los riesgos. Sobre todo habla también de lo que ha pasado en los últimos años con el tema de los tornados y demás. Así que
interesante leeros la carta por si queréis. Pasando al siguiente tema, el índice dólar ha seguido bajando esta semana, como podéis observar, desde prácticamente inicios de febrero, viene bajando desde que tocó el índice dólar estos 110 puntos. Parece ser, veíamos en el vídeo de análisis completo de 2025, como no olvidemos la tendencia que adoptó el dólar con Donald Trump entre 2016 y 2017. En 2016 también venía muy fuerte. Cuando llegó a la Casa Blanca tuvo el último subidón y luego en 2017 empezó a bajar. Parece que está calcando un poco ese movimiento, ¿no? Pero lo más importante también es que la semana pasada comentaba esto, pese a un fuerte dato de CPI y PPI, es decir, de inflación, el dólar, y de hecho los aranceles que se anunciaron, esos aranceles recíprocos que llegarán a partir de abril, el dólar index ha seguido bajando. Es decir, puede ser que parte ya lo tuviese descontado y el dólar index está empezando a girarse. Aquí están respondiendo muy bien tanto el oro como ciertos metales, como protección a esta caída también del dólar, como incluso mercados emergentes, donde estamos viendo liderando China, por ejemplo, en las últimas semanas, incluso ETFs también de mercados emergentes lo están haciendo bien, o incluso el euro está pudiendo repuntar un poco. Así que sigo vigilando el dólar index, creo que es muy importante este año la gestión de divisas correcta. No olvidéis que el año pasado muchos inversores que a veces ni se dan cuenta han tenido una gran rentabilidad por invertir en el SP500 por el dólar. Así que no olvidemos eso. Puedes tener una muy buena rentabilidad en el SP500, pero si el dólar tiene una mala rentabilidad, tú como ciudadano europeo, si estabas invertido en dólares, es lo más seguro, porque seguro que no llevas la posición cubierta, pues entonces ten cuidado en eso porque te puede mermar toda la rentabilidad. Hay que tener una buena gestión también de las divisas, no solo de las posiciones. Así que seguiremos vigilando el dólar y sobre todo el yen, ¿no? Porque el yen se ha fortalecido esta semana. Ya sabéis lo que pasó en octubre cuando el carry trade y demás. Pero atentos al yen porque, claro, los intereses a largo están subiendo en Japón otra vez. ¿Por qué? Porque el dato de inflación ha sido más fuerte de lo esperado, sube al 4% el CPI, así que creo que es la mayor lectura en 2 años. Así que bueno, pues el mercado está esperando más subidas por parte del Banco Central de Japón. Tampoco es que vaya a subir una barbaridad, pero más subidas de las que ya se habían pronosticado, o sea, ya se han hecho, y por tanto los intereses a Japón a 10 años han subido y el yen se ha apreciado ligeramente contra el dólar. Me preocuparía si el yen se aprecia de forma muy rápida. Ahí es cuando puede haber sorpresas, ¿no? Pero bueno, sigamos vigilando el yen contra el dólar, que como veis, así está ahora mismo el gráfico. Tampoco es que haya subido una barbaridad, pero está subiendo. Otro rechazo también del SP500 en máximos, lo veíamos antes, ha perdido la media de 21 sesiones. Esto es lo que no me ha emocionado del todo, perder la media de 21 sesiones, que hasta ahora estaba siendo un soporte muy importante, incluso en esta vela que consiguió con gap a la baja cerrar incluso por encima de la media de 21, igual que esta vela tan fea, fue el lunes tan feo que tuvimos, y fijaros, o el viernes, no sé qué día fue y fijaros que bien cerró la vela por encima de la media de 21, aquí también con este gap aguantó la media de 21, y hoy ha sido primera vez en varias semanas cuando esta media de 21 no se aguanta, que fue de hecho la que se recuperó aquí, y aquí fijaros lo importante que fue la media de 21, se rechazó aquí, se vuelve a rechazar aquí, y aquí se consiguió romper, y cuando se consiguió romper nos fuimos a máximos, ¿no? Entonces esa media no me ha gustado nada perderla. Sí que es verdad que tenemos la media de 50, pero bueno, si perdiésemos la media de 50, pues habría alta posibilidad de ir otra vez a retestear los niveles, incluso ir a cerrar el gap de los 5.871, ¿no? De todas formas, seguimos en una caja de consolidación. Mañana, por ejemplo, podría coger el SPI y volver a romper máximos y haber engañado aquí justo antes del máximo, ¿no? Pero necesitamos confirmación, ¿vale? Entonces, yo personalmente, antes de incrementar más la exposición a Estados Unidos, esperaré a que esta rotura se dé, esta consolidación de noviembre, pues cuando cerremos por aquí y una vela semanal confirme, ahí incrementaré mi exposición en Estados Unidos todavía más. Y mientras tanto, pues creo que seguimos consolidando desde noviembre, prácticamente. Por ahora ni hemos salido del rango a la baja, ni hemos salido del rango todavía al alza, y lo mismo en el Nasdaq Composite. Fijaros el rango también establecido que venimos haciendo desde noviembre. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Fijaros la estadística de la encuesta, aquí fijaros a la izquierda, la encuesta de sentimiento de los inversores estadounidenses. Como veis, el 40% está bajista, pero es que la semana pasada el 47% estaba bajista, que fue el récord en un año. Y de hecho Fanstrat compartía una estadística donde decía, ahora nos situaríamos en el decil 9. Y miden la rentabilidad tanto a 6 meses como 12 meses en el SP. Y decían, cuando estás entre menos 24 y menos 16 en neto, ¿vale? El neto es básicamente coger los alcistas y restar
los bajistas. Ahora mismo estaremos en un menos 11 neto, pero es que la semana pasada estábamos en un menos 18. Entonces, cuando estabas en menos 18, pues la probabilidad de ganancia a 6 meses es del 78% y a un año del 84%, con rentabilidades del 7,9 a 6 y de 17 a un año, ¿vale? Pero ahora si nos vamos al decir a inferior, que es donde estamos esta semana, pues un 74 de probabilidad a 6 meses con 6,2. Así que como veis, pues hay cierto pesimismo en el mercado, lo cual hace que, bueno, que los inversores sean bastante escépticos ya. No es que estemos con un optimismo tirando por la borda como estábamos hace unos cuantos meses. De hecho, el optimismo ha ido empeorando mientras estábamos en esta caja de consolidación, ¿no? Eso sí, hay algunos datos que empiezan a preocupar. Por ejemplo, hasta ahora los datos estaban siendo muy fuertes. Desde septiembre del año pasado hasta ahora los datos han sido extremadamente fuertes. Pero estamos viendo, por ejemplo, el primer PMI de servicios feo. Sí que es verdad que ha sido la lectura adelantada, ¿vale? Y ha sido el del S&P Global, lectura adelantada, que tendrá que confirmarse con la lectura oficial, pero ha entrado en contracción. Eso sí, dicen que es debido a la incertidumbre política y recorte de gasto federal. Es decir, no olvidemos que las encuestas de PMI son encuestas que se denominan soft data, es decir, son encuestas, no son datos reales, son proyecciones de entrevistas que hacen a la gente con preguntas. Entonces se hace un índice. Este índice de servicios pues ha caído por debajo de 50, 49,7, cuando se esperaba que estuviese muy por encima. Sí que es verdad que el manufacturero ha seguido mejorando, 53,8, que es un máximo de 11 meses, cuando el mes anterior estaba en 51,8. Así que el manufacturero ha mejorado por las previsiones que hay y el de servicios ha caído. ¿Por qué? Porque el de servicios están diciendo que esperan un giro en la actividad y en los nuevos pedidos debido a la incertidumbre política, la incertidumbre con los recortes de gasto y la incertidumbre de los impactos económicos y de la inflación. Así que parece ser que es todo como miedo a todas estas nuevas políticas que se están incorporando desde la administración. Si queremos viendo cómo evoluciona ese PMI, que todavía hay que ver varios datos que realmente se confirme que entramos en contracción, ¿vale? Ha sido simplemente el primero y además ha sido una lectura flash, pero bueno, aún así es importante. La fuerza en las bolsas chinas continúa, ¿vale? Os decía antes el dólar, pues emergentes está beneficiándose de ello. Y sobre todo China, que lleva un impulso importantísimo. Los resultados de Baba no han sido nada malos. Sí que es verdad que el flujo de caja libre ha empeorado bastante, pero también por una reinversión en CAPEX para el tema de la inteligencia artificial y de la nube muy, muy necesario, pero obviamente el free cash flow es lo que no ha gustado, el flujo de caja libre. Pero en cuanto a ventas ha superado las expectativas, en cuanto a beneficios también esperados. Y estamos viendo cómo el Hang Seng, el índice de Hong Kong, el viernes cerraba en un nuevo máximo. Es decir, rompía el máximo de octubre. ¿Os acordáis? Este subidón fue con el tema de los estímulos, pero subió muy vertical, muy vertical. Ahora está subiendo también un poco más, está subiendo vertical, no tanto como aquí, pero está subiendo bastante vertical. Estaría bien ir reposando de vez en cuando. Aquí tuvo un rechazo que fue bastante feo, pero luego al día siguiente se consiguió aguantar. Así que como vemos estamos intentando romper esta base. No va a ser fácil la rotura, pero estamos intentándolo, ¿vale? Me gustaría confirmar con algunas velas más, porque esta es la única vela primera, la del viernes, que ha roto el máximo. Así que estaría bien tener varias velas de confirmación por aquí encima. E incluso lo ideal sería consolidar un poco por encima de los 23.000. Si consigue hacer eso el Hang Seng, es una muy buena señal. Por ahora parece ser que está intentando liberar esta base desde 2022. Son varios años en esta base que está intentando empezar a liberar. Vamos viendo cómo lo consigue. Por otro lado, constructores de viviendas en Estados Unidos, que ya hace 2 semanas que el gráfico no pintaba bien, ha seguido empeorando. Ha hecho un nuevo mínimo el XHB y el ratio contra el SP también. Veíamos que hace 2 semanas estaba como en este mínimo, no pintaba bien. He hecho un nuevo mínimo más. Puede que dentro de poco tenga un rebote de sobreventa, pero será importante ver ese rebote qué pasa, porque los datos no están siendo del todo buenos. Por ejemplo, la venta de viviendas en Estados Unidos ha caído un 4,9% en enero. Sí que es verdad que vienen cayendo prácticamente todos los últimos años, pero bueno, ha seguido cayendo un 4,9%. De hecho, ¿qué dice la NAR? Dice, las tasas hipotecarias se han negado a ceder durante varios meses, a pesar de los recortes de la Fed. Cuando se combinan con los elevados precios, la asequibilidad sigue siendo un gran desafío. Por lo tanto, la gente no puede acceder a la vivienda. También es verdad que el mercado está seco, es decir, no olvidemos que el mercado de segunda mano, la gente no va a vender su casa porque si tiene un 3% de hipoteca fijado con su casa, no quiere venderla para irse a una nueva hipoteca del 7%. Así que es algo entendible, ¿no? Por eso el mercado también está muy parado. Pero sobre todo en la parte de construcción, no olvidemos que, por ejemplo, la encuesta de sentimiento de los constructores ha vuelto a caer esta semana. Sobre todo, bueno, debido pues, a los aranceles, al tema de las proyecciones de ventas, al tema de los tipos hipotecarios, pues tienen malas proyecciones de ventas, ¿no? Pero también ha caído los inicios de construcción. Al final, esto es una encuesta soft también, esto ya es un dato
real, los inicios de construcción, cuántas viviendas se han iniciado. Bueno, pues cae un menos 9,8% en enero. Sí, es verdad que se salva porque los permisos han incrementado un poco, un 0,1%, pero aún así los inicios de nuevas viviendas han caído un 9,8% en enero. Así que es muy importante lo que estamos viendo con los constructores de viviendas de cara a ver qué pasa con el dato de empleo. Porque hasta ahora la parte de empleo de constructores de viviendas seguía haciendo nuevos máximos. Es decir, seguía habiendo contratación en construcción de vivienda en el sector. Entonces, me llama mucho la atención ver los próximos datos de empleo, qué es lo que muestra la parte de construcción, porque esta parte es muy importante también en Estados Unidos y en el dato laboral en su conjunto. Normalmente, si desacelerase, sería bastante preocupante para el dato de empleo. Así que lo vigilaremos en el próximo dato de empleo para ver exactamente qué es lo que pasa. Y dicho esto, yo me despido. Recuerda que tienes abajo la carta de Buffett que he traducido por si te interesa leerla. Y recuerda que nos vemos como siempre en el próximo vídeo. No olvides apoyarlo si te ha gustado. Y gracias familia, que tengáis una excelente semana. Chao, chao.